¿Alguna vez has sentido que tus luchas son demasiado grandes para soportarlas? ¿Te has preguntado si alguna vez podrás salir del lugar oscuro en el que te encuentras? ¿Y si te dijera que, en medio de tu debilidad, Dios está preparando en silencio una fortaleza que transformará tu vida de una manera que nunca imaginaste? Que aquello que hoy parece ser tu mayor derrota puede convertirse en el arma más poderosa que Dios usará para cambiar tu historia. Imagina esto: una persona atrapada en el dolor, sintiéndose derrotada por las circunstancias. Pero en el momento más oscuro, algo inesperado sucede. Dios, con su amor y poder, toma esas heridas y las convierte en cicatrices de victoria. Esta no es solo una historia ficticia, es la experiencia de innumerables personas que han permitido que Dios transforme sus vidas. Y hoy, esta puede ser tu historia también. La transformación que Dios realiza en nuestras vidas no es superficial, es profunda, radical y permanente. ¿Cómo es posible que una víctima se convierta en un guerrero? ¿Qué papel juega nuestra fe cuando todo parece estar perdido? ¿Y qué significa realmente encontrar fortaleza en nuestras debilidades? Hoy exploraremos estas preguntas y descubriremos verdades espirituales que cambiarán tu perspectiva para siempre. Este canal está apenas comenzando su misión de llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Cada vez que te suscribes, compartes o interactúas con este contenido, no solo estás apoyando un canal, estás sembrando una semilla en el reino de Dios. Tu participación es un acto de amor que ayuda a que este mensaje llegue a personas que están desesperadas por una palabra de esperanza. Cuando te unes a esta misión, no estás simplemente viendo un video, estás siendo parte de una obra divina que puede transformar vidas. En los próximos minutos descubrirás cómo las Escrituras revelan un secreto poderoso. Dios no solo ve tu debilidad, sino que la usa como el fundamento para algo extraordinario. Al quedarte hasta el final, recibirás 3 beneficios clave: una nueva perspectiva sobre tus luchas y cómo Dios puede usarlas para tu bien. Herramientas prácticas para encontrar fortaleza en tu fe, incluso en los momentos más difíciles. Inspiración para transformar tu vida y la de quienes te rodean, convirtiéndote en un instrumento de esperanza. Te prometo que este video no será solo un momento de aprendizaje, sino un punto de inflexión en tu vida espiritual. Muchas personas que han escuchado este mensaje han experimentado una transformación radical, encontrando propósito en medio del caos y esperanza en medio del dolor. Antes de comenzar, te invito a que escribas en los comentarios: Dios es mi fortaleza. Este simple acto de fe puede abrir puertas espirituales en tu vida. Además, deja un me gusta en este video, porque así el algoritmo permitirá que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Cuando interactúas con este contenido, estás ayudando a que otros encuentren la esperanza que tanto necesitan. Escribe también en los comentarios "Paz en Cristo", como un compromiso de fe y esperanza. Te sorprendería saber cuántas personas han experimentado bendiciones al hacer este sencillo acto de declarar su fe públicamente. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es una invitación a una transformación divina. Dios tiene un plan para ti y hoy, juntos, descubriremos cómo tus debilidades pueden ser el comienzo de tu mayor fortaleza. Capítulo 2. Cuando pensamos en debilidad, a menudo la asociamos con derrota, incapacidad o vergüenza. Pero, ¿y si te dijera que Dios ve nuestras debilidades de manera completamente diferente? Para Él, nuestras limitaciones no son obstáculos, sino oportunidades. Oportunidades para que su poder se manifieste de una manera que no deja lugar a dudas.
Él es quien actúa, Él es quien transforma y Él es quien nos da la victoria. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta declaración es una de las verdades más profundas y radicales de la fe cristiana. Nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de evitar o esconder nuestras debilidades, debemos entregarlas a Dios, porque es a través de ellas que su gloria se revela. Para entender esta verdad, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de esta poderosa afirmación. En los tiempos de Pablo, la cultura grecorromana valoraba la fuerza, la valentía y el poder. Los débiles eran marginados y la vulnerabilidad era vista como una desventaja. Pablo, un hombre que había experimentado persecuciones, encarcelamientos y enfermedades, parecía ser, según los estándares de su tiempo, un fracaso. Sin embargo, él encontró en sus debilidades una fuente de fortaleza divina que lo llevó a impactar al mundo entero con el mensaje del Evangelio. Imagina por un momento a Pablo escribiendo estas palabras. Tal vez estaba en una celda oscura, con el cuerpo agotado por los golpes y el alma cargada de preocupaciones por las iglesias que había fundado. Pero fue en ese lugar de aparente derrota donde Dios le reveló una verdad que cambiaría su vida y la nuestra. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que nuestras luchas, nuestras heridas y nuestras limitaciones no son el final de la historia, son el comienzo de algo nuevo. Dios no ignora nuestras debilidades, las usa como el lienzo sobre el cual pinta su obra maestra. Pensemos en un ejemplo práctico. Tal vez hoy te sientes como una madre o un padre que no puede más. Las responsabilidades parecen abrumarte y sientes que no estás a la altura, pero en medio de tu agotamiento, Dios te recuerda que su gracia es suficiente. Él toma tu cansancio y lo transforma en paciencia, amor y sabiduría para criar a tus hijos. O quizás te encuentras en un trabajo donde sientes que no eres valorado, donde tus esfuerzos parecen inútiles. Pero Dios ve tu fidelidad, tu esfuerzo constante, y está preparando algo mayor para ti. Él está usando ese lugar como un campo de entrenamiento para desarrollar en ti cualidades que necesitarás para el propósito que tiene para tu vida. La Biblia está llena de historias de personas que en su debilidad fueron transformadas por el poder de Dios. Pensemos en Gedeón, un hombre que se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, perteneciente a la tribu más insignificante de Israel. Sin embargo, Dios lo llamó hombre valiente y lo usó para liberar a su pueblo de la opresión. ¿Te has preguntado por qué Dios elige a los débiles? Porque cuando Él actúa a través de ellos, no hay dudas sobre quién merece la gloria. Gedeón no ganó la batalla con un ejército numeroso, sino con un pequeño grupo de hombres, para que todos supieran que fue Dios quien les dio la victoria. Ahora, reflexionemos juntos. ¿Qué áreas de tu vida consideras una debilidad? ¿Qué pasaría si entregaras esas áreas a Dios y le permitieras mostrar su poder a través de ellas? ¿Estás dispuesto a confiar en que su gracia es suficiente, incluso cuando te sientes insuficiente? Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. Corazones que digan: Señor, aquí estoy. No tengo mucho que ofrecer, pero lo que tengo te lo entrego. En este momento, quiero invitarte a que hagas una pausa y reflexiones sobre las áreas de tu vida donde te sientes más vulnerable. Tal vez es una relación rota, una enfermedad, un miedo profundo o una inseguridad que llevas cargando por años. Sea lo que sea, Dios quiere que sepas que Él está contigo en medio de esa lucha.
Deja que esta verdad penetre en tu corazón. Dios no te ha abandonado. Él está trabajando en tu vida, incluso cuando no lo puedes ver. A medida que avanzamos en 1905, este estudio, exploraremos cómo esta verdad se aplica en diferentes áreas de nuestra vida. Veremos cómo Dios usó a hombres y mujeres comunes para lograr cosas extraordinarias y cómo Él puede hacer lo mismo contigo. Recuerda, no importa cuán débil te sientas, Dios tiene el poder de convertirte en un guerrero y lo mejor está por venir. Capítulo 3. Gedeón y el poder de Dios en la debilidad. La historia de Gedeón es uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia sobre cómo Dios utiliza nuestras debilidades para manifestar su fortaleza. Gedeón no era un hombre destacado en 1900 con su comunidad. De hecho, él mismo se consideraba insignificante. En Jueces 6:15, Gedeón le responde al ángel del Señor: ¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Estas palabras reflejan una profunda inseguridad, una sensación de incapacidad que muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no ve a Gedeón como él se ve a sí mismo. Dios no lo llama por lo que es en ese momento, sino por lo que puede llegar a ser en sus manos. El Señor está contigo, hombre valiente, le dice el ángel. Jueces 6:12. Esta declaración no solo desafía la percepción de Gedeón sobre sí mismo, sino que también establece una verdad universal. Cuando Dios está contigo, no importa cuán débil o incapaz te sientas, su poder es suficiente para equiparte y transformarte. Para comprender completamente el impacto de esta historia, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de la época. Israel estaba siendo oprimido por los madianitas, un pueblo que saqueaba sus cosechas y destruía sus recursos, dejando al pueblo de Dios en la miseria. Los israelitas se escondían en cuevas y montañas, temerosos de sus enemigos. Era un tiempo de desesperación, en el que parecía que Dios había abandonado a su pueblo. Gedeón, como muchos otros, estaba lleno de miedo. Lo encontramos escondido en un lagar, tratando de trillar trigo en un lugar donde normalmente no se hacía, todo para evitar ser descubierto por los madianitas. Este acto refleja no solo su temor, sino también su ingenio y determinación, cualidades que Dios usaría para su propósito. Ahora, detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Alguna vez te has sentido como Gedeón, escondiéndote de tus problemas, sintiéndote incapaz de enfrentarlos? ¿Te has preguntado si Dios realmente puede usarte con todas tus inseguridades y limitaciones? La respuesta está en la historia de Gedeón. Dios no lo eligió porque fuera fuerte, valiente o influyente. Lo eligió precisamente porque era débil, porque en su debilidad el poder de Dios sería evidente para todos. Cuando Gedeón finalmente acepta el llamado de Dios, lo vemos liderar un ejército para liberar a Israel. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Dios le dice a Gedeón que tiene demasiados hombres en su ejército. Esto parece contradictorio. Después de todo, ¿no sería mejor tener más soldados para enfrentar a los madianitas? Sin embargo, Dios tenía un propósito claro. No sea que Israel se jacte contra mí, diciendo, mi propia mano me ha salvado. Jueces 7:2. Dios reduce el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300. Con este pequeño grupo, Gedeón derrota a los madianitas, demostrando que la victoria no depende de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Ahora, pensemos en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sentido que no tenemos los recursos, la fuerza o las habilidades para enfrentar los desafíos que tenemos delante? La historia de Gedeón
Nos recuerda que no necesitamos ser suficientes por nosotros mismos, porque Dios es suficiente. Él toma lo poco que tenemos y lo multiplica para su gloria. Imagina por un momento que eres parte del ejército de Gedeón. ¿Ves cómo tu número se reduce cada vez más, hasta que solo quedan 300 hombres? La lógica humana te diría que es imposible ganar, pero Dios no opera bajo nuestras reglas. Él ve posibilidades donde nosotros vemos limitaciones. Dios no solo transformó a Gedeón de un hombre temeroso a un líder valiente, sino que también usó su historia para enseñarnos una lección eterna. Nuestra debilidad es el escenario perfecto para que su poder se manifieste. En este momento, quiero que pienses en las áreas de tu vida donde te sientes más débil. Tal vez es una relación rota, una lucha financiera, una enfermedad o una inseguridad profunda. Sea lo que sea, Dios quiere que sepas que Él puede usar eso para su gloria. ¿Qué pasaría si, como Gedeón, confiaras en Dios incluso cuando todo parece estar en tu contra? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar a Dios para que Él pueda mostrar su poder? Dios no te llama porque seas fuerte, te llama porque Él es fuerte. Y cuando confías en Él, no importa cuán grande sea el desafío, su poder se perfeccionará en tu debilidad. La historia de Gedeón nos enseña que no importa cuán insignificantes nos sintamos, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Él ve en nosotros lo que nosotros no podemos ver. Y así como transformó a Gedeón en un guerrero valiente, puede transformarte a ti. Esta es solo una parte de la increíble verdad que Dios tiene para ti. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta lección se aplica a nuestras vidas hoy y cómo podemos encontrar fortaleza en medio de nuestras luchas diarias. Capítulo 4. La paradoja divina. Cuando la debilidad se convierte en fortaleza en el corazón del Evangelio, encontramos una paradoja que desafía nuestra lógica humana. En el reino de Dios, la debilidad no es un obstáculo, sino un medio para revelar su poder. Esta verdad, aunque difícil de aceptar, está profundamente arraigada en las Escrituras y en la experiencia de los seguidores de Cristo a lo largo de la historia. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, comparte una experiencia personal que ilustra esta paradoja. En 2 Corintios 12, 7, 10 habla de un aguijón en la carne, una aflicción que lo mantuvo humilde y dependiente de la gracia de Dios. 3 veces pidió al Señor que se lo quitara, pero la respuesta divina fue clara: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En este pasaje vemos cómo Dios no siempre elimina nuestras dificultades, pero las usa para cumplir un propósito mayor. Pablo aprendió a regocijarse en sus debilidades, porque entendió que era en esos momentos cuando el poder de Cristo reposaba sobre él. Detengámonos un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces hemos pedido a Dios que elimine una dificultad de nuestra vida solo para descubrir que Él tiene un propósito mayor en medio de esa lucha? ¿Estamos dispuestos a aceptar que nuestras debilidades pueden ser el canal a través del cual Dios manifiesta su gloria? La cultura en la que vivimos valora la fuerza, la autosuficiencia y el éxito. Nos enseña a ocultar nuestras debilidades, a proyectar una imagen de perfección y a depender únicamente de nosotros mismos. Pero el Evangelio nos llama a un camino diferente. Nos invita a reconocer nuestras limitaciones y a depender completamente de Dios. Imaginemos por un momento a Jesús en el huerto de Getsemaní. En su humanidad, experimentó una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. En ese momento de extrema vulnerabilidad, oró: Padre,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús, el Hijo de Dios, no ocultó su debilidad. La abrazó confiando en que el plan del Padre era perfecto, incluso cuando implicaba sufrimiento. Esta escena nos enseña que no estamos solos en nuestras luchas. Jesús, quien experimentó la debilidad humana en su máxima expresión, camina con nosotros en nuestros momentos más oscuros. Él entiende nuestro dolor, nuestras dudas y nuestros temores, y nos invita a entregárselos a Él. Ahora, pensemos en nuestras propias vidas. Tal vez estás enfrentando una enfermedad que parece no tener solución, o una situación financiera que te hace sentir atrapado. Quizás estás luchando con una relación rota o con un pecado que parece imposible de superar. Sea cual sea tu situación, Dios quiere que sepas que su gracia es suficiente. ¿Qué pasaría si, en lugar de resistir nuestras debilidades, las entregáramos a Dios con fe y confianza? ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva si viéramos nuestras luchas como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas? La clave para experimentar esta transformación está en la rendición. Cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos al poder de Dios, descubrimos una fortaleza que va más allá de nuestra comprensión. Esta fortaleza no proviene de nosotros, sino de aquel que vive en nosotros. Pensemos en la imagen de un vaso de barro, frágil y quebradizo. Según 2 Corintios 4:7, somos como esos vasos de barro, pero dentro de nosotros llevamos un tesoro, el poder de Dios. Este contraste entre nuestra fragilidad y su poder es lo que permite que su gloria brille aún más. ¿Estás dispuesto a ser un vaso de barro en las manos del alfarero? ¿Permitirás que Él te moldee, incluso si eso significa enfrentar momentos de debilidad y vulnerabilidad? Dios no nos llama a ser perfectos, nos llama a ser fieles, nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos su plan, y nos asegura que en nuestra debilidad su poder se perfecciona. En este momento, quiero invitarte a que hagas una pausa y reflexiones sobre las áreas de tu vida donde te sientes más débil. Tal vez es una lucha interna, una situación externa o una combinación de ambas. Sea lo que sea, entrégaselo a Dios. Dile: Señor, aquí están mis debilidades. Úsalas para tu gloria. Recuerda, la fortaleza no se encuentra en evitar nuestras debilidades, sino en abrazarlas y permitir que Dios las transforme en una fuente de poder y victoria. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esta verdad se aplica en situaciones prácticas de nuestra vida diaria. Veremos ejemplos concretos de cómo Dios ha usado a personas comunes y corrientes para lograr cosas extraordinarias y cómo Él puede hacer lo mismo contigo. Capítulo 5. Cómo Dios transforma la debilidad en victoria a lo largo de la Biblia. Vemos una y otra vez cómo Dios toma lo débil, lo insignificante y lo quebrantado y lo usa para cumplir sus propósitos. Este principio no solo es una enseñanza espiritual, sino una realidad que se manifiesta en nuestras vidas cuando confiamos en Él. En este capítulo, exploraremos ejemplos prácticos y bíblicos de cómo Dios transforma la debilidad en victoria y cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. David, de pastor a rey, uno de los ejemplos más conocidos de cómo Dios usa a los débiles para lograr grandes cosas, es la historia de David. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, Dios no eligió a los hermanos mayores de David, quienes eran fuertes, altos y aparentemente calificados. En cambio, eligió a David, un joven pastor que ni siquiera fue considerado digno de ser presentado ante Samuel. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel:
El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este versículo nos recuerda que Dios no se fija en nuestras apariencias externas o en nuestras habilidades aparentes, sino en la disposición de nuestro corazón. David, con una simple honda y 5 piedras, derrotó al gigante Goliat, no porque fuera el más fuerte o el más experimentado, sino porque confiaba en el Señor. En 1 Samuel 17:45, David declara: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso». Reflexión: ¿cuáles son los gigantes que estás enfrentando en tu vida? ¿Estás tratando de enfrentarlos con tus propias fuerzas o estás confiando en el poder de Dios? Moisés. De fugitivo a libertador, Moisés es otro ejemplo de cómo Dios transforma la debilidad en fortaleza. Cuando Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Moisés respondió con inseguridad: ¿Quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Éxodo 3:11. Además, Moisés se quejaba de que no era elocuente, diciendo: «Nunca he sido hombre de fácil palabra, soy torpe de boca y de lengua». Éxodo 4:10. A pesar de sus objeciones, Dios usó a Moisés para realizar milagros y liderar a su pueblo hacia la libertad. Moisés no era perfecto, pero Dios no buscaba perfección, buscaba obediencia. Reflexión: ¿qué excusas estás poniendo para no responder al llamado de Dios? Recuerda que Él no te llama por tus habilidades, sino por su poder. La mujer samaritana. De marginada a mensajera en Juan 4, encontramos a la mujer samaritana, una figura marginada por su sociedad debido a su pasado y su estilo de vida. Sin embargo, después de su encuentro con Jesús, se convirtió en una de las primeras evangelistas, llevando el mensaje de salvación a su pueblo. Jesús no la rechazó por su pasado. En cambio, le ofreció agua viva y le reveló su verdadera identidad como el Mesías. Transformada por este encuentro, la mujer dejó su cántaro y corrió a compartir la buena noticia. «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Juan 4:29. Reflexión: ¿hay algo en tu pasado que sientes que te descalifica para ser usado por Dios? Recuerda que Él puede usar incluso nuestras heridas y errores para su gloria. Lecciones prácticas para nuestra vida. La transformación de la debilidad en fortaleza no es solo una idea abstracta, es una realidad que podemos experimentar en nuestra vida diaria. Aquí hay algunas formas prácticas de aplicar esta verdad. Entrega tus debilidades a Dios. Identifica las áreas de tu vida donde te sientes más vulnerable o incapaz y entrégaselas a Dios en oración. Pídele que use esas áreas para mostrar su poder. Confía en su gracia. Recuerda las palabras de 2 Corintios 12:9. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Medita en esta verdad y permite que transforme tu perspectiva. Da un paso de fe. No esperes a sentirte listo o capaz para obedecer el llamado de Dios. Da el primer paso, confiando en que Él te equipará en el camino. Busca ejemplos de fe. Rodéate de personas que han experimentado la fidelidad de Dios en sus vidas. Sus testimonios pueden animarte y fortalecer tu fe. Dios quiere usarte hoy, no importa cuán débil, insignificante o roto te sientas. Dios tiene un propósito para tu vida. Él no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. Como dice 1 Corintios 1:27, Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Hoy Dios te está llamando a confiar en Él, a entregarle tus debilidades y a permitir que su poder se manifieste en tu vida. No importa lo que enfrentes,
Recuerda que el mismo Dios que usó a David, Moisés y la mujer samaritana está contigo. Capítulo 6. La gracia que nos sostiene en nuestras debilidades. A medida que avanzamos en nuestra exploración sobre cómo Dios transforma la debilidad en fortaleza, llegamos a un tema central que sostiene toda nuestra fe: la gracia de Dios. Esta gracia es el regalo inmerecido que nos capacita, nos fortalece y nos guía, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. En este capítulo, profundizaremos en cómo la gracia de Dios opera en nuestras debilidades y cómo podemos vivir en ella diariamente. La suficiencia de la gracia en 2 Corintios 12:9. Pablo escribe una de las declaraciones más impactantes de la Biblia: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras no solo son un consuelo, sino una invitación a descansar en la suficiencia de Dios. La gracia de Dios no elimina nuestras debilidades, pero nos da la fuerza para enfrentarlas. Es como un ancla en medio de la tormenta que nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Reflexión: ¿hay áreas en tu vida donde sientes que no puedes seguir adelante? Recuerda que la gracia de Dios es suficiente para sostenerte. Sé ejemplos de la gracia en acción. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la gracia de Dios en medio de sus debilidades. Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro pudo haber sentido que no había esperanza para él. Pero la gracia de Dios lo restauró y lo convirtió en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Pablo. A pesar de enfrentar persecuciones, encarcelamientos y un aguijón en la carne, Pablo encontró en la gracia de Dios la fuerza para cumplir su misión. El ladrón en la cruz. En los momentos finales de su vida, este hombre recibió la gracia de Dios cuando Jesús le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Estos ejemplos nos recuerdan que la gracia de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su amor incondicional. ¿Cómo vivir en la gracia de Dios? Vivir en la gracia de Dios significa reconocer nuestra dependencia total de Él y permitir que su poder opere en nuestras vidas. Aquí hay algunos pasos prácticos para vivir en la gracia. Reconoce tu necesidad. Admite que no puedes hacerlo todo por tu cuenta y que necesitas la ayuda de Dios. Ora con humildad. Pídele a Dios que te llene de su gracia y te dé la fortaleza para enfrentar tus desafíos. Descansa en su promesa. Medita en las palabras de 2 Corintios 12:9 y permite que te llenen de paz. Comparte su gracia con otros. Así como has recibido gracia, compártela con aquellos que te rodean. La gracia no es una excusa, sino un poder transformador. Es importante entender que la gracia de Dios no es una licencia para permanecer en nuestras debilidades o errores, sino un poder que nos transforma. En Tito 2:11-12, Pablo escribe: «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». La gracia nos capacita para vivir una vida que honra a Dios, no por nuestras propias fuerzas, sino por su poder en nosotros. El poder de la gracia en tu vida en este momento. Quiero que pienses en una situación específica en tu vida donde necesitas la gracia de Dios. Tal vez es una relación difícil, una lucha interna o un desafío externo. Sea lo que sea, entrégaselo a Dios y confía en que su gracia será suficiente para ti. Recuerda, no importa cuán grande sea tu debilidad, el poder de Dios es mayor.
Y cuando permites que su gracia opere en tu vida, experimentarás una transformación que va más allá de lo que puedes imaginar. Capítulo 7. La victoria final. Cuando nuestras debilidades glorifican a Dios, a lo largo de este viaje, hemos explorado cómo Dios transforma nuestras debilidades en fortaleza, cómo su gracia nos sostiene y cómo Él nos llama a confiar en su poder, no en nuestras propias capacidades. Ahora llegamos al punto culminante de esta verdad. Nuestras debilidades no solo son un medio para experimentar la gracia de Dios, sino que también son una plataforma para glorificar su nombre. La victoria no es nuestra, es de Dios en la Biblia. Vemos que Dios constantemente actúa, de manera que deja claro que la victoria pertenece a Él. Esto no solo fortalece nuestra fe, sino que también asegura que toda la gloria sea para Él. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Gedeón, que ya mencionamos en capítulos anteriores. Dios redujo el ejército de Gedeón a solo 300 hombres para que Israel no pudiera atribuirse la victoria. En Jueces 7:2, Dios dice: no puedo entregar a Madián en manos de Israel, porque entonces se jactarían contra mí, diciendo: mi propia fuerza me ha salvado. De la misma manera, Dios permite que enfrentemos situaciones donde nuestras fuerzas no son suficientes para que podamos depender completamente de Él y para que al final su nombre sea glorificado. Reflexión. ¿Hay áreas en tu vida donde estás tratando de obtener la victoria por tus propias fuerzas? ¿Qué pasaría si entregaras completamente esa situación a Dios y confiaras en su poder? No. La debilidad como testimonio de su poder. Cuando permitimos que Dios use nuestras debilidades, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su poder y fidelidad. Pablo entendió esto profundamente cuando escribió en 2 Corintios 12:10. Por eso me regocijo en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mundo nos enseña a ocultar nuestras debilidades, pero el Evangelio nos llama a abrazarlas, porque es en nuestra vulnerabilidad donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Cuando otros ven cómo Dios obra en nuestras vidas, a pesar de nuestras limitaciones, su nombre es glorificado, y nuestras vidas se convierten en una luz que guía a otros hacia Él. Reflexión. ¿Estás dispuesto a compartir tus luchas y debilidades con otros para que ellos puedan ver el poder de Dios en tu vida? 3. La victoria final. Cristo en nosotros. La mayor victoria que podemos experimentar no es la resolución de nuestros problemas o el cumplimiento de nuestros sueños, sino la presencia de Cristo en nuestras vidas. En Colosenses 1:27, Pablo escribe: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cuando Cristo vive en nosotros, no importa cuán débiles o incapaces nos sintamos, porque su poder opera a través de nosotros. Esta es la victoria final. Vivir una vida que refleja a Cristo y que apunta a su gloria. ¿Cómo glorificar a Dios en nuestras debilidades? Aquí hay algunas formas prácticas de glorificar a Dios en medio de nuestras debilidades. Reconoce su soberanía. Acepta que Dios tiene el control de tu vida y que su plan es perfecto, incluso cuando no lo entiendas. La gracia es en todo. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Agradece a Dios no solo por tus fortalezas, sino también por tus debilidades, porque a través de ellas Él está obrando. Testifica de su fidelidad. Comparte con otros cómo Dios ha obrado en tu vida, especialmente en tus momentos de mayor debilidad. Confía en su tiempo. A veces la victoria no llega de inmediato, pero incluso en la espera puedes glorificar a Dios al confiar en su tiempo perfecto.
el propósito eterno de nuestras debilidades. Finalmente, debemos recordar que nuestras debilidades no solo tienen un propósito temporal, sino también un propósito eterno. En Romanos 8:28, Pablo escribe: sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios está usando cada lucha, cada debilidad y cada desafío en tu vida para moldearte a la imagen de Cristo y para cumplir su propósito eterno. Y cuando finalmente estemos en su presencia, veremos cómo cada momento difícil fue parte de su plan perfecto para nuestra vida. Capítulo 8. Viviendo en la plenitud de la fortaleza de Dios. Ahora que hemos explorado cómo Dios transforma nuestras debilidades en fortaleza y cómo su gracia nos sostiene, es hora de enfocarnos en cómo podemos vivir diariamente en la plenitud de su fortaleza. Este capítulo es una invitación a caminar en la confianza y el poder que provienen de una relación íntima con Dios, permitiéndole obrar en cada aspecto de nuestra vida. La fuente de nuestra fortaleza. La fortaleza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida no proviene de nosotros mismos, sino de nuestra conexión con Dios. En Isaías 40, 29, 31, encontramos una promesa poderosa. Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del débil. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan, y los hombres tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La clave para experimentar esta fortaleza renovada es esperar en el Señor. Esto implica confiar en su tiempo, depender de su poder y buscar su presencia a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra. Reflexión. ¿Estás buscando tu fortaleza en Dios o estás confiando en tus propias fuerzas? La importancia de la dependencia diaria, vivir en la fortaleza de Dios, no es algo que sucede automáticamente. Requiere una dependencia diaria de Él. Jesús lo dejó claro en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Así como una rama no puede sobrevivir separada de la vid, nosotros no podemos vivir en la plenitud de la fortaleza de Dios si no permanecemos conectados a Él. Esto significa pasar tiempo con Dios todos los días, buscar su dirección en cada decisión, reconocer nuestra necesidad constante de su guía y poder. Reflexión. ¿Qué pasos puedes tomar para fortalecer tu conexión diaria con Dios? 3. La fortaleza en medio de la adversidad. La vida cristiana no está exenta de dificultades, pero es precisamente en medio de la adversidad donde la fortaleza de Dios se manifiesta con mayor claridad. En Filipenses 4:13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que a través de Cristo podemos superar cualquier desafío. Incluso en las pruebas más difíciles, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que su fortaleza es suficiente para sostenernos. Reflexión. ¿Cómo puedes permitir que la fortaleza de Dios te sostenga en medio de tus desafíos actuales? Viviendo como testigos de su fortaleza. Cuando vivimos en la fortaleza de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su poder y fidelidad. Los demás pueden ver cómo enfrentamos las dificultades con paz y confianza, y esto puede ser una fuente de inspiración y esperanza para ellos. Jesús nos llama a ser luz en el mundo. Mateo 5, 14, 16.
Esto significa que nuestras vidas deben reflejar su amor, su gracia y su fortaleza. Cuando permitimos que Dios obre a través de nosotros, su nombre es glorificado y otros son atraídos hacia Él. Reflexión: ¿cómo puedes ser un testigo del poder de Dios en tu vida diaria? 5. La promesa de la victoria eterna. Finalmente, debemos recordar que la fortaleza de Dios no solo nos sostiene en esta vida, sino que también nos asegura la victoria eterna. En Romanos 8:37, Pablo escribe: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nuestra esperanza no está limitada a las circunstancias temporales de esta vida, sino que se extiende a la eternidad. Un día estaremos en la presencia de Dios, libres de todo dolor, sufrimiento y debilidad. Hasta entonces, podemos vivir con la confianza de que su fortaleza nos llevará hasta el final. Capítulo 9. Caminando en victoria, una vida de propósito en Dios. Hemos llegado al capítulo final de este recorrido, donde consolidaremos todo lo aprendido y lo aplicaremos a nuestra vida diaria. Este capítulo es una invitación a caminar en la victoria que Dios nos ha dado, no como un evento aislado, sino como un estilo de vida. Vivir en victoria significa vivir con propósito, confiando en que Dios está obrando en cada aspecto de nuestra vida para su gloria y nuestro bien. La victoria como un regalo de Dios, la victoria que experimentamos como hijos de Dios, no es algo que ganamos por nuestros propios méritos. Es un regalo que recibimos por medio de Jesucristo. En 1 Corintios 15:57, Pablo declara: pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta victoria incluye la salvación. Hemos sido rescatados del poder del pecado y la muerte. La transformación. Dios está obrando en nosotros para hacernos más como Cristo. La esperanza eterna. Tenemos la promesa de una vida eterna con Dios. Reflexión. ¿Estás viviendo con la certeza de que la victoria ya ha sido ganada en Cristo? Viviendo con propósito, Dios no solo nos llama a vivir en victoria, sino también a vivir con propósito. En Efesios 2:10, Pablo escribe: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cada uno de nosotros tiene un propósito único que cumplir en el plan de Dios. Este propósito no se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos en Cristo y cómo reflejamos su amor y su verdad al mundo. Reflexión. ¿Has identificado el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Cómo estás caminando en ese propósito? La importancia de la perseverancia. Caminar en victoria no significa que no enfrentaremos desafíos o momentos de debilidad. Sin embargo, Dios nos llama a perseverar confiando en su fidelidad. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. La perseverancia es clave para vivir una vida de propósito. Esto implica confiar en Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos y recordar que Él está obrando en nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor dificultad. Reflexión. ¿Hay áreas en tu vida donde necesitas renovar tu compromiso de perseverar? La comunidad como parte de la victoria Dios no nos llama a caminar solos. La comunidad es una parte esencial de nuestra vida de fe. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. La comunidad nos da apoyo, ánimo y responsabilidad mientras caminamos en el propósito de Dios. También nos permite compartir nuestras victorias y nuestras luchas.
recordándonos que no estamos solos. Reflexión. ¿Estás conectado con una comunidad de fe que te apoye en tu caminar con Dios? La victoria final, una vida que glorifica a Dios. El propósito último de nuestra vida es glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31, Pablo escribe: así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando vivimos en la victoria que Dios nos da, nuestras vidas se convierten en un reflejo de su amor, su gracia y su poder. Esto no solo nos llena de gozo, sino que también impacta a quienes nos rodean, apuntándolos hacia Cristo. Reflexión. ¿Estás viviendo de una manera que glorifica a Dios en cada área de tu vida? Conclusión. Una vida de victoria en Cristo, caminar en victoria, no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que a través de cada desafío podemos confiar en que Dios está con nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Recuerda estas verdades. La victoria ya ha sido ganada en Cristo. Dios te ha dado un propósito único. La perseverancia y la comunidad son esenciales para tu caminar. Tu vida está diseñada para glorificar a Dios. Ahora es tu turno de tomar todo lo aprendido y aplicarlo a tu vida diaria. Permite que la fortaleza de Dios te sostenga, que su gracia te transforme y que su propósito te guíe mientras caminas en victoria. Capítulo 10. Una oración guiada para conectar con Dios. Este capítulo es una invitación a entrar en un momento de profunda conexión con Dios a través de una oración guiada. La oración es el puente que nos conecta con nuestro Creador, un espacio sagrado donde abrimos nuestro corazón y entregamos todo lo que somos en sus manos. Es un acto de humildad, fe y confianza, sabiendo que Él nos escucha y responde conforme a su perfecta voluntad. En este capítulo, no solo te guiaré en una oración, sino que también te invitaré a reflexionar, a escuchar y a hablar con Dios de manera personal. A través de este proceso, encontrarás consuelo, dirección y paz en su presencia. Además, habrá un momento de silencio para que puedas elevar tus propias palabras a Dios, en intimidad y sin distracciones. Preparando el corazón para la oración. Antes de comenzar, es importante preparar nuestro corazón y nuestra mente para este momento especial. La oración no es solo un acto ritual, sino una conversación sincera con Dios. Para ello, es útil seguir estos pasos. Busca un lugar tranquilo. Encuentra un espacio donde puedas estar a solas, sin interrupciones. Apaga cualquier distracción y dedica este tiempo exclusivamente a Dios. Respira profundamente. Tómate unos momentos para respirar lenta y profundamente. Esto te ayudará a calmar tu mente y a concentrarte en la presencia de Dios. Reconoce su presencia. Recuerda que Dios está contigo en este momento. Él te conoce, te ama y está atento a cada palabra que dices. Oración guiada. Entrando en la presencia de Dios ahora, te invito a seguir esta oración guiada, permitiendo que cada palabra resuene en tu corazón. Puedes repetirla en voz alta o en silencio, según te sientas más cómodo. Oración de gratitud y alabanza. Amado Dios, en este momento vengo ante ti con un corazón lleno de gratitud. Gracias por el regalo de la vida, por tu amor incondicional y por la gracia que me sostiene cada día. Tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi esperanza. Hoy quiero alabarte por quien eres, un Dios fiel, amoroso y misericordioso. Gracias porque nunca me has dejado solo y porque siempre estás conmigo, incluso en los momentos más difíciles. Te exalto, Señor, porque eres digno de toda gloria y honor. Oración de confesión y rendición. Señor, reconozco que no soy perfecto y que a
Menudo fallo en seguir tu voluntad. Te pido perdón por mis pecados, por las veces que he actuado con egoísmo, por las palabras que han herido a otros y por las decisiones que me han alejado de ti. Hoy quiero rendir todo lo que soy a tus pies. Te entrego mis preocupaciones, mis temores y mis cargas. Ayúdame a confiar plenamente en ti, sabiendo que tú tienes el control de mi vida. Limpia mi corazón, Señor, y renueva mi espíritu para que pueda caminar en tu luz. Oración de petición y dependencia. Padre Celestial, necesito de ti. En este momento te pido que obres en mi vida de acuerdo con tu voluntad. Dame sabiduría para tomar decisiones, fortaleza para enfrentar los desafíos y paz en medio de las tormentas. Te entrego mis sueños, mis planes y mis anhelos. Guíame por el camino que has preparado para mí y ayúdame a vivir con propósito, reflejando tu amor en todo lo que hago. Confío en que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Oración de intercesión. Señor, hoy también quiero orar por los demás. Te pido que bendigas a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que amo. Llénalos de tu paz, tu amor y tu provisión. Te ruego por aquellos que están pasando por momentos difíciles, los enfermos, los que están sufriendo, los que se sienten solos o perdidos. Muéstrales tu amor y dales esperanza. Usa mi vida, Señor, para ser un instrumento de bendición para ellos. Oración de acción de gracias y confianza. Gracias, Dios, porque sé que escuchas cada palabra que digo. Gracias porque puedo confiar en que tú estás obrando en mi vida, incluso cuando no entiendo lo que está sucediendo. Hoy elijo descansar en tu amor y en tus promesas. Ayúdame a caminar en fe, sabiendo que tú siempre tienes lo mejor para mí. En el nombre de Jesús, amén. 3. Momento de silencio. Una oración personal. La importancia de la oración. La oración es más que una rutina. Es una relación viva con Dios. A través de la oración encontramos paz. Cuando entregamos nuestras cargas a Dios, experimentamos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7. Dirección. Dios nos guía y nos muestra su voluntad cuando buscamos su rostro con humildad. Proverbios 3, 5, 6. Fortaleza. En los momentos de debilidad, la oración nos conecta con el poder de Dios, que nos sostiene y nos renueva. Isaías 40, 29, 31. Comunión. La oración nos permite cultivar una relación más profunda con nuestro Creador, conociéndolo más y experimentando su amor de manera personal. Ahora que has experimentado este momento de oración guiada, te animo a que hagas de la oración una parte central de tu vida diaria. No necesitas palabras elaboradas ni un lugar especial. Solo necesitas un corazón dispuesto a buscar a Dios. Dedica tiempo cada día para orar, aunque sea unos minutos. Sé honesto con Dios. Él quiere escuchar lo que realmente hay en tu corazón. No solo hables, también escucha. La oración es un diálogo, no un monólogo. Confía en que Dios escucha y responde, aunque su respuesta no siempre sea inmediata o como esperas. Una vida en comunión con Dios. La oración es el regalo más poderoso que Dios nos ha dado para conectarnos con Él. Es un refugio en tiempos de dificultad, una fuente de fortaleza en momentos de debilidad y una manera de experimentar su amor y su presencia cada día. Te animo a que sigas practicando la oración, no solo como un hábito, sino como una expresión de tu amor y tu dependencia de Dios. Recuerda que Él siempre está contigo, escuchándote y guiándote en cada paso que das. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Amén. Ahora que hemos orado juntos,
quiero invitarte a tener un momento de silencio. Este es un tiempo para que hables con Dios de manera personal, con tus propias palabras. No importa si no sabes qué decir, lo importante es que abras tu corazón y permitas que Dios escuche lo que hay dentro de ti. Te animo a que uses este tiempo para agradecer. Expresa tu gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Confesar. Habla con Él sobre las áreas en las que necesitas su perdón y su ayuda. Pedir, presenta tus necesidades, tus sueños y tus preocupaciones delante de Él. Escuchar, permite que Dios hable a tu corazón. Tal vez no escuches una voz audible, pero Él puede guiarte a través de pensamientos, impresiones o la paz en tu espíritu.